Este domingo por la mañana, donde como comunidad queremos pues conmemorar el Día de la Reforma. Ya sabéis que el día oficial es el día 31 de octubre, pero hemos escogido este domingo para poder hacerlo como comunidad. Ayer también lo hicimos como Unión de Iglesias en Cataluña, lo hicimos en Santa Coloma, y también fue un culto de mucha bendición. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros y con vosotras una breve reflexión sobre la Reforma, entendida como una invitación a centrarnos en lo esencial. La verdad es que ahora se cumplen más o menos 508 años oficiales de la Reforma, aunque, como bien sabéis, la Reforma ya tenía unos precedentes, ¿verdad? Ya había personas que veían que la Iglesia quizás no estaba respondiendo al llamado de Jesús, al llamado del Evangelio. Eso sí es cierto, Lutero quizás supo aglutinar, ¿no?, alguno de esos pensamientos y también pues aprovechar las circunstancias sociales y políticas como para poder exponer su mensaje y que tuviera una cierta repercusión y relevancia en su sociedad, y con ello pues al final generar lo que se conoce como este movimiento de reforma dentro de la Iglesia, que ha sido tan significativo para la Iglesia en general y para el mundo también, ¿verdad? Porque a raíz de la Reforma, muchos de los principios de esta Reforma marcaron también no solo la manera de vivir la fe, una renovación a la hora de vivir la fe, sino también principios de vida. Mucha gente habla de la ética protestante, por ejemplo, ¿no?, cuando nos referimos a la ética del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, la Reforma tuvo una gran repercusión en la sociedad, más allá que la propia renovación de la Iglesia cristiana. La verdad es que, aún así, la Reforma sigue siendo desconocida, especialmente en nuestro entorno, ¿no?, porque no somos lo que se considera un país reformado. Quizá lo asociamos más con países de Europa, del norte de Europa, o con otras zonas del mundo, y tradicionalmente, pues aquí en Cataluña y en España, pues lo que se ha considerado la Iglesia oficial ha sido la Iglesia católica. Y no vamos a entrar ahora en todos los impedimentos y las cuestiones que hubieron, ¿no?, para poder hacer relevante la Reforma o impedir que la relevancia de la Reforma en nuestro país. La cuestión es que en nuestro país la Reforma aún sigue siendo muchas veces desconocida, aunque hay iglesias reformadas, ha habido iglesias reformadas casi desde el principio de la Reforma en nuestro país, pasando por todas las diversidades y por todos los momentos políticos que el país ha vivido. Sin duda, ha sido una historia compleja la de la Iglesia reformada en este país, pero no quisiera yo centrarme en esto, simplemente os lo comento para poneros en un contexto. Donde me gustaría centrarme es en los principios que sí puso la Reforma como ejes centrales de su propuesta, ¿no? Y se conocen como las 5 solas. Seguro que habéis escuchado alguna vez, ¿no?, esta expresión, las solas, ¿no?, las 5 solas. Pues son como 5 pequeños resúmenes, 5 principios que aglutinan el eje de las propuestas de la Reforma a la hora de proponer esa renovación de la Iglesia. Hablan sobre 5 cuestiones fundamentales a la hora de entender el Evangelio, de entender el mensaje de la palabra de Dios y de ser Iglesia, que en ese momento de la historia se entendieron como que se tenían que recuperar para volver a centrar la vida de fe en lo que realmente importaba, que era obviamente seguir a Jesús y ser coherentes con el Evangelio. Una de esas solas, y ahora os comentaré estas 5 muy brevemente, como no puede ser de otra manera, pero una de ellas, la primera quizás, es la sola gracia. Sola gracia. Aquí en la pantalla os pongo uno de esos versículos que ha leído Gabriel, y hemos leído una selección de versículos a lo largo de todo el Nuevo Testamento para cada una de estas 5 solas, que es lo que ha hecho Gabriel antes de empezar esta predicación, porque fue muy relevante el acercamiento al texto bíblico a la hora de poder reflexionar y poder proponer estos principios como principios de renovación. Obviamente surgen de ese texto bíblico y de la reflexión en torno a él. Como decía, os quería comentar este primer principio de la sola gracia. La verdad es que la Reforma protestante surge en un contexto, en un tiempo donde la salvación, aunque a nuestros ojos a día de hoy nos pueda parecer increíble, pero entonces podía ser comprada, literalmente podía ser comprada. Quienes querían estar en paz con Dios, pues tenían que pagar lo que se conocían como indulgencias,
que yo os invito a que alguna de estas cosas, si no os suena del todo, las podáis buscar rápidamente por Google, os dará una explicación, pero era una manera, era un método para que la gente pudiera pagar por su salvación, ¿de acuerdo? Y pues también a través de ofrendas, etcétera, etcétera. La verdad es que los líderes religiosos del momento quizás se aprovechaban de la ingenuidad de las personas del momento que intentaban por todos los medios, pues obviamente, comprar el perdón de Dios y escapar al infierno, al cual obviamente se le tenía pánico y pavor, y con el cual muchas veces también se amenazaba a las personas o se forzaba la decisión de las personas. Los reformadores descubrieron en esta vuelta a las Escrituras que os he mencionado que Dios obviamente no está en venta. Quizás en una iglesia como esta lo tenemos tan asumido, ¿no?, que casi no lo ponemos en valor, pero en este momento de la historia fue absolutamente relevante que se recordara que Dios no estaba en venta. La salvación es un don, es un regalo de Dios y es un regalo gratuito, por gracia, para todo aquel que lo desee asumir y que lo desee hacer propio en su vida. No se puede comprar de ninguna manera la salvación. No se puede apropiar la salvación a través de méritos o a través de hechos. Es un regalo, como digo, de parte de Dios. Y esto fue posible pues gracias a la obra de Jesús, a su muerte y a su resurrección, que fue quien la puso a disposición de todos para que podamos optar por ella. Pues, por lo tanto, cuando decimos que somos salvos solo por la gracia, no solo estamos afirmando el amor de Dios, sino que ese amor puede absolutamente con todo, y es por pura gracia. Y nuestra respuesta ante esa gracia no puede ser otra que la gratitud y la generosidad en nuestra vida. No hay, por lo tanto, ninguna otra manera en la que podamos poner algo, ¿no?, a la altura de ese inmenso regalo de Dios. Solamente puede surgir un corazón lleno de de gratitud y de generosidad. La sola fe es otro de esos principios. Sola fe, sola gracia, sola fe. Durante la Edad Media, como os he comentado, la gente vivía con miedo al infierno. No hace falta más que daros una vuelta por alguna de las catedrales de la época y mirar las vidrieras de las catedrales, donde veréis algunas de esas imágenes, ¿no?, que se utilizaban para encoger el corazón de las personas. Los líderes religiosos insistían que la única manera de escapar de ese fuego eterno era pues resignarse y soportar. Y como hemos comentado antes, pues quizás también ganarte la salvación por medio de esos pagos o de las obras. La fe no tenía que ver en aquel momento con una relación auténtica y directa con Dios, sino con una serie de cosas que se tenían que hacer o otra serie de cosas que se tenían que evitar para ir al cielo o no ir al infierno. Esta era un poco la dicotomía con la que se vivía en la época. Aunque alguien pasara toda su vida tratando de ser bueno, nunca estaba seguro de haber logrado satisfacer el deseo de Dios y haberse ganado, de alguna manera, la salvación. Por lo tanto, la Reforma puso sobre la mesa una verdad absolutamente relevante y liberadora, que es que hay esperanza para todas y cada una de las personas, para todas y cada una de las personas. Y que si lo actualizamos al siglo XX otra vez, al siglo XXI, como muchas veces decimos, es que no hay ningún ser humano excluido de ese amor de Dios y si tiene esa fe de querer vivir el regalo de Dios. La salvación, por tanto, no se alcanza cumpliendo normas, leyes o rituales, sino poniendo, como decimos, toda nuestra vida, toda nuestra confianza, toda nuestra certeza en Jesús y en su proyecto, el reino de Dios. Pues eso, en definitiva, es vivir por fe. Dejar atrás vivir por el deber, vivir por el miedo y abrazar el amor gratuito, lleno de gracia de Dios. Vivir, por lo tanto, por la fe es vivir en una nueva identidad, sentirnos hijos e hijas de Dios, sin limitaciones o fracasos que puedan, de alguna manera, interrumpir o de alguna manera manchar o trastocar ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Las obras de justicia no son por soborno, por mérito, para ganarte el cielo de alguna manera, sino un medio para estar en paz con Dios. Nuestras obras, en definitiva, no son más que una consecuencia natural de nuestra fe.
La sola escritura, la sola escritura, la tercera de la sola. Ya os he dicho que iba a ir al grano, ¿verdad? Que os quería señalar las 5. Pues sobre la sola escritura, veis aquí en el centro, después haremos mención, en el centro de la iglesia también una Biblia. En los tiempos medievales y también en los nuestros había los profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en monasterios y sus interpretaciones estaban marcadas por muchas veces siglos de concilio, de encíclicas, de bulas papales, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo quizás era que el pueblo común solo tenía acceso a la palabra de Dios a través de esos intermediarios. Sin embargo, uno de los principios de la Reforma fue liberar el acceso a la Biblia mediante traducciones a las lenguas populares. Es por la Reforma que empiezan a traducirse las Biblias al lenguaje de todos los pueblos, de tal manera que todas las personas, a través de esa imprenta y alfabetización que acompañó el movimiento de la Reforma, pudieran tener acceso al mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Reforma devolvió la palabra de Dios a las manos de los creyentes, a su consideración, en su corazón y en su espíritu, para poder estar delante de Dios. La Biblia, por tanto, dejó de ser un instrumento de legitimación del status quo y se convirtió en un instrumento de defensa profética, de denuncia profética. Un acto que podríamos llamar cuasi revolucionario. Poner la palabra de Dios en manos de las personas. Podéis imaginaros lo que supuso en el momento, lo que supuso en su época. Los profesionales de la fe se acabaron. Ya no eran necesarios en el sentido en lo que hasta ese momento se habían entendido, ¿no? Por lo tanto, ahora todos tenían a la mano, o podían tener a la mano, las Escrituras. Esto significa que en la Biblia obviamente encontramos la palabra de Dios. Por eso la entendemos como la Sagrada Escritura y que abarca tantos años, ¿no?, hasta llegar a nosotros para traernos vida y esperanza. Y así es como queremos acercarnos a la palabra, no como una fuente de tradiciones o normas, sino como una fuente de vida abundante y de esperanza también para nosotros en el siglo XXI. Ya llevo 3, voy por la 4. Solo Cristo, solo Cristo. En el mundo en el que nació la Reforma protestante, pues el poder político, de alguna manera, estaba en consonancia o en convivencia con el poder de la Iglesia. Ambos coexistían. Los sacerdotes muchas veces asumían el papel, muchas veces no, siempre asumían el papel de ser los mediadores entre Dios y la humanidad. El Papa era visto como ese representante de Dios en la tierra y sus palabras tenían que ser obedecidas más allá aún de la lógica, más allá de lo que el sentido común incluso pudiera decir, aunque nada tuvieran que ver con el ejemplo de Jesús. Al leer el Nuevo Testamento, los reformadores descubrieron que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, como literalmente hemos leído en la carta a Timoteo. Él es el único camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida. La Reforma predicó, por tanto, que solo en Cristo podemos vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros. La Reforma, por lo tanto, entendió que el sacerdocio no era exclusivo de una serie de personas, sino que era universal. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios, porque todos podemos ir a la presencia de Dios por medio del único y gran sacerdote que es Jesucristo. No necesitamos otros mediadores. Ni pastores ni pastoras ejercen su función como mediadores delante de Dios, sino que todos tenemos libre acceso a Dios a través de Jesús. Solo a Dios la gloria. Ya os dije que iría al grano, que no me iba a entretener con las 5 solas, ¿verdad? Solo a Dios la gloria. Esta es la última de esas 5 solas. El 31 de octubre, que por eso celebramos el 31 de octubre de la Reforma, pero de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Unas puertas que hemos recreado con mucho arte, que las tenemos arriba, después las podréis descubrir cuando acabemos el culto. Esto fue en Alemania. Este documento fue el que inició la Reforma protestante, o es el que señala, ¿no?, la historia como el inicio, el detonante de la Reforma protestante.
denunciaba esta corrupción a la que hemos hecho referencia y esta decadencia de la Iglesia. Durante siglos, papas, obispos, sacerdotes habían vivido junto a los reyes, pues eso, como reyes, rodeados de lujo, pompa, mientras que los pobres pasaban hambre. Es muy interesante ver los cuadros de la época donde se denuncia todo esto. Y también es muy interesante ver la historia de cómo se levanta la Basílica de San Pedro del Vaticano, en este contexto que os estoy diciendo. La verdad es que el oro se acumulaba quizás con el propósito de querer dignificar a Dios en el templo y en la iglesia, ¿no? con las cuestiones materiales, pero la cuestión es que el oro se acumulaba muchas veces en un contraste absoluto con las personas que padecían y que padecían hambre. Todo este lujo, pues, resultaba muy chocante a los ojos de los reformadores. Por eso, al final, proclamaron este principio de que solo a Dios la gloria y no a las personas. Él era el único que debía de ser glorificado y que todas estas cuestiones materiales no tenían que estar al servicio de las personas y que desde luego Dios tampoco las necesitaba. Todo eso en definitiva caía en la idolatría, todo eso caía quizás en una mala gestión que olvidaba los principios del Evangelio de dignificar a las personas. La propuesta era vivir una vida sencilla, humilde y generosa. Por eso las iglesias protestantes intentamos que nuestros templos sean sobrios, ¿no? Y que pocos lujos se den, que sean funcionales para lo que se necesita para vivir el Evangelio, pero sin caer en ningún exceso, precisamente por esta cuestión, porque no se trata de tener lugares bonitos para nosotros o para nuestro disfrute, sino para poder vivir la fe. Como os decía, 5 solas, 5 principios que trastornaron la vida de la Iglesia, que en aquel momento no parecía tener el objetivo claro. La Reforma, por lo tanto, supuso un movimiento de reflexión que puso delante de toda la Iglesia la necesidad de evaluar la realidad que se está viviendo, no solo de cara a la sociedad, sino también como creyentes a la hora de vivir la fe. Creo que tuvieron aciertos y desaciertos como todos los movimientos de Reforma, pero sin duda sí que consiguieron que los creyentes se plantearan cuestiones esenciales para poder redirigir su fe. Yo creo que hoy en el siglo XXI seguimos necesitando tener estos principios de la Reforma vigentes, ¿no? Presentes, porque seguimos necesitando reevaluar cotidianamente nuestro seguimiento de Jesús para poder decidir y marcar qué es realmente lo nuclear y lo esencial en el Evangelio a la hora de seguir a Jesús como personas y también como Iglesia, para que ese Evangelio sea relevante tanto en nuestras vidas como en nuestra propia sociedad. Hoy seguimos necesitando las 5 solas y por eso en nuestra comunidad las seguimos teniendo presentes, intentando que marquen nuestra reflexión para que también podamos de alguna manera reevaluar, reequilibrar nuestros pasos y vivir una fe cristiana lo más coherente posible con el Evangelio que Dios ha depositado en Jesús. Por tanto, en esta mañana os quería llamar un poco a vivir estos principios de la Reforma en el siglo XXI. Sí que vale la pena, pienso, conocer de dónde venimos. Sigue siendo relevante saber cuáles son nuestras señas de identidad. Y sigue siendo, obviamente, importante asumir la tarea de los reformadores para hacer relevante esos principios en la actualidad que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros y también a la Iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dejar aquí la reflexión, aunque la vamos a continuar por otros medios, ya veréis.